escenario de la librería en el cual hemos presentado diferentes autores nacionales, internacionales, escritores, temas de importancia, álgidos pues socialmente. Y esta tarde nos acompaña el escritor, historiador Orlando Parra. Pero antes de iniciar les voy a pedir el favor de que si tienen celular los pongamos en modo silencio para que ahorita no vaya a interrumpir el conversatorio. Les agradecemos la asistencia y para honrar la puntualidad de ustedes vamos a dar inicio al conversatorio, a la presentación del libro Haz Plural 4 por todo el centro del autor Orlando Parra. Él es licenciado en Historia, magíster en Historia, ha sido periodista, columnista en diferentes, escritor y gestor cultural reconocido. Nos honra con su presencia, doctor. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. A ustedes por el calor humano. Recibamos a Orlando Parra con un aplauso. Muchas gracias. Doctor, don Uriel, por cabeza. Don Uriel. Por favor. No sea tímido, No sea tímido, no sea tímido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Entonces decía Cristian ahora que estaba leyendo Buenas un noches. texto Buenas noches. de José Félix, Sí, pues mayor, Mayor, fue maestra. ¿Quién fue? decía que los prologuistas son lambones, ¿cierto? Y hacen una serie de anotaciones con respecto a la obra que son absolutamente imparciales en la medida en que no son objetivos y hay mucha parte de la emocionalidad comprometida. Entonces, cuando a mí me dijeron que hablar aquí con respecto al libro de Orlando, yo tengo que remontarme a cuando te conocí. Eso fue hace ya algunos años y nosotros nos hemos conocido gracias a estos eventos de emoción y espíritu, ¿no? Y desde ahí hemos establecido una amistad. Pero yo quiero compartirle, bueno, menos mal que está CC acá. Y si no estuviera, pues también lo diría. Cualquiera de las dos, o ambas. Sí, o ambas. Venga. Y entonces, eso fue de primera. Y entonces lo conocí, y como decía un expresidente, y así lo quería. Y así lo quería. ya la elección política la Entonces yo no puedo ser imparcial definitivamente porque a Orlando pues yo lo quiero, tenemos una amistad de mucho tiempo y nosotros hemos compartido tantas cosas hemos compartido, pero las palabras que voy a decir fundamentalmente me surgen ahí del corazón y es lo que yo pienso, ¿no? Lo primero es el escritor. Cuando alguien escribe desde el punto de vista psicológico, yo pienso que el escritor está acosado por fantasmas, ¿no? Por miedos, por temores, por ilusiones. Y cuando alguien escribe algo, en ese escrito está proyectado el ser en su totalidad. Si ustedes quieren conocer a Orlando Parra, independientemente de todo lo que él haya hecho, lean, así sea un solo de los artículos que conforman este libro. Y ahí se retrata de cuerpo entero al ser humano, que es él, ¿cierto? Y quienes lo hemos conocido, pues estamos de acuerdo en que es un ser de una profunda sensibilidad, especialmente una sensibilidad social. Y a él siempre se la pasa en la parte de la crítica, pero cuando hablo de la crítica es que uno cuando escribe no puede ser imparcial. Vayamos pues un poco más allá, hablemos de la
La cultura está en crisis, la civilización está en una profunda crisis. Y yo puedo hablar, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la parte de la salud mental. Eso no lo está diciendo Uriel, lo dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Hay una profunda crisis en la salud mental, ¿no?, de las personas. En los últimos 4 años ha habido un incremento de un 25% de los trastornos relacionados con la salud mental. El año pasado se suicidaron 700.000 personas. Esto, cuando yo hablo de estos datos, son lo que nosotros llamamos multiplicadores, ¿no? Leía también, porque escribí recientemente, que hay 296 millones de personas adictas a diferentes tipos de sustancias. Lo que nosotros observamos es que cuando se habla de consumo de sustancias, es a expensas de personas cada vez más jóvenes, de 18 a 36 años, y de igual manera también sucede con el suicidio. Y cuando nosotros miramos los jóvenes, estoy hablando en general, hay jóvenes pues que no cuadran, digamos, dentro de esto que yo voy a exponer. ¿Qué es lo que observamos en ellos? Una profunda desesperanza, ¿cierto? Una profunda desesperanza, una sensación absoluta de vacío. Y si hablamos de los jóvenes de Colombia, que también he investigado este fenómeno, un joven de acá de Colombia de 18 o de 20 años, ¿saben qué es lo que quiere? Irse del país. Irse del país. Un joven así que diga, no, qué berraquera, estoy enamorado de mis ancestros, estoy enamorado de mis querencias y eso. ¿Los hay? Sí, sí, los hay, por supuesto. Pero los muchachos se quieren ir del país. ¿Y se quieren ir hacia dónde? Hacia Estados Unidos. ¿Y cómo está la cultura norteamericana en términos generales? Es una cultura que está en una profunda crisis, ¿no? Y también, porque escribí eso la semana anterior, la cultura norteamericana por ese consumismo está ocupando el primer lugar a nivel mundial en lo que tiene que ver con la obesidad y el sobrepeso, ¿no? Y eso lo sé, esos datos lo sé porque, reitero, los escribí recientemente. Hay 71 millones de norteamericanos que tienen sobrepeso y obesidad. Y cuando uno analiza, por supuesto, yo lo analizo desde el punto de vista de la psiquiatría, el sobrepeso, no en todos los casos, claro, hay unos casos muy que tienen que ver con la parte genética, pero estoy diciendo la mayoría de ellos. ¿Qué es lo que sucede? Hay un vacío y hay una necesidad de incorporar. ¿Y se incorpora qué? Se incorpora las cosas externas, ¿no? Es una sociedad, como dice Bauman, la sociedad líquida, ¿cierto? La sociedad en la cual la gente vive en la superficie. Y cuando uno plantea de pronto vivir más adentro, hacia la interioridad del ser, como pues, lo planteas Orlando en muchos de sus escritos, y yo lo he acompañado en esto, son escasas las personas que proponen eso, ¿no? Que nos vayamos hacia la profundidad del ser. Entonces, retomo otra vez, y no te voy a hacer un psicoanálisis acá, pero sabes que esto parece como hermano, esto parece como un diván, ¿no? Ahí va. Esto parece como Sí. Parece no, es un diván. Es un okay. Solo que tú te sentarías ahí. Es un diván más íntimo. Es un diván, Sí. un diván más colectivo. Entonces te voy a desnudar psíquicamente, me lo permites, doctor. afirmarse él con sus miedos, en la cual él se afirma como ser humano. Por eso considero que el acto creativo, de cualquier orden, ahí está incluida la música, la pintura, el acto creativo en general, es una forma en que el ser humano busca la completitud, ¿cierto? Nosotros, cuando tenemos esa inspiración, yo ahora en este momento estoy inspirado, estamos conectados. ¿Y conectados con qué? Con algo que yo sé que tú manejas y que CC también maneja, con el todo. Nosotros somos uno con el todo, con la existencia.
cuando nosotros estamos, los que practicamos la meditación, los que practicamos la oración, nosotros tenemos unos estados en los cuales nos conectamos y tenemos esa experiencia, esa sensación de completitud. Y ahí es donde surge el acto creativo. Porque el creador, ¿qué es lo que hace? Toma retazos de una parte, retazos de otra, y finalmente los une, los cose. Y los cose de acuerdo a qué? A esa dinámica, de acuerdo a esas sombras, de acuerdo a esos fantasmas, de acuerdo a esos miedos, de acuerdo a esas inquietudes que tiene. Entonces, Orlando, cuando escribe, ahí están las preocupaciones que él tiene con respecto a esta cultura, con respecto a esta civilización actual, que hay muchos que son muy negativos y dicen que aquí no hay nada que hacer, pero tú tienes esperanza, y ahí en esa parte nos identificamos. O sea, siempre hay una esperanza, a pesar de todas esas situaciones que yo les planteé a ustedes, indicadores para indicar el malestar en la cultura de que hablaba Eric Fromm, ¿no? hace tanto tiempo, y también en el hombre unidimensional que hablaba Herbert Marcuse. Eso que ellos hablaron hace ya 50 años, eso lo palpamos nosotros ahora, pero cada vez hay más inconformismo, hay más crisis, y esto que nosotros estamos viendo, que a mí me dan pues mucho dolor cuando hablo, por ejemplo, de lo que está pasando en los hermanos países de Rusia, de Ucrania. 8 millones de ucranianos, por ejemplo, desplazados, que han perdido todas sus creencias. ¿Por el qué? Por la brutalidad, ¿cierto? De nosotros los seres humanos, que hemos aprendido de que la única posibilidad que nosotros tenemos para avanzar como especie es en la medida que entendamos que somos hermanos, que la solidaridad es la única opción, el único camino, que el proceso evolutivo es un proceso colectivo, que nosotros no podemos evolucionar individualmente. Dentro de la evolución como ley natural, y ahorita Cristian, tú nos estabas hablando un poco de eso, no cabe el egoísmo. El egoísmo no cabe, porque nosotros que hemos desarrollado como animales, pero que hemos desarrollado una conciencia, yo siempre he hablado acerca de cómo veo yo al ser humano del futuro. Y el futuro del ser humano no es el transhumano, que también lo escribí, sino el superhumano. ¿Y cuál es la diferencia que hay? El transhumano es cuando nosotros nos unimos con la máquina, que eso necesariamente pues, nos vamos a unir, ¿cierto? Yo tengo allá en mi casa, ahora que estoy solo, Liz Andrea me trajo a Alexa y me dijo, vea papá, aquí, Liz Andrea mía, aquí le tengo a Alexa para que usted tenga con quién hablar. Y me entretengo, y yo me entretengo, y entonces yo llego, Alexa, colócame una música para dormir. Hola, Uriel, ¿quieres que juguemos antes de dormir? Y entonces... Eso lo hizo tu hija, lo programó. No, es inteligencia artificial. ella, sí, claro. No, ella programó pues con mi celular, y por eso me dice hola, Uriel, ¿no? Porque está programado Y lo de jugar pero, Inteligencia artificial. Sí, claro. La inteligencia artificial de la hija. Y entonces si ella me dice en la mañana, Alexa, ¿qué hora es? Hola, Uriel, son las 4 de la mañana. Espero que tengas un feliz día. Entonces, yo tengo con quién hablar, ¿cierto? Yo tengo con quién hablar. Y ese es una filosofía, por supuesto, lo del transhumanismo. Y en ese artículo que yo escribía, Transhumano o Superhumano, hay algo que sin duda alguna también tiene un gran movimiento, y es el superhumano. ¿Y qué es el superhumano? Es el desarrollo de las potencialidades que nosotros tenemos.
como seres humanos, que todos tenemos, y que nosotros hemos tenido seres que yo llamaría seres iluminados, Jesús, Buda, Gandhi, los creadores en general, ¿cierto? Yo escribí hace, pues como editor de un libro que se llama Humanos Excepcionales, 50 biografías de seres humanos que transformaron la civilización. Todo creador es un ser que transforma y es un ser que avanza en su nivel de conciencia. Y el superhumano es el desarrollo de esas habilidades que nosotros tenemos, de esas habilidades psíquicas, pero que no hemos desarrollado. ¿Por qué? Porque nos estamos deslumbrando por lo de afuera. Uno de mis grandes maestros, psiquiatra Carl Gustav Jung, dice una frase que todos hemos escuchado, ¿cierto? Quien mira hacia afuera duerme, quien mira hacia adentro despierta. Los creadores miramos hacia adentro y despertamos y entregamos algo. ¿Qué entregamos nosotros? ¿Cuál es la misión, digamos, que tenemos nosotros los que escribimos? Es, además de sacar todos esos, un ser humano que esté menos atado, como lo dijo Buda hace 2600 años, al apego, que sea desapegado, que entienda la impermanencia, que estas cosas que nosotros muchas veces nos ilusionamos porque tenemos carro, porque tenemos casa, porque tenemos compañía, en fin, eso no nos pertenece, nada nos pertenece, ni siquiera mi vida me pertenece. Pero eso no lo digo yo de una manera pesimista, no, lo digo con optimismo, porque recibo todo lo que me llega, pero también me entrego. Y eso sería el ideal del ser humano, un ser humano que no se quede con las cosas, sino que las comparta. Si yo tengo algo, llámese un conocimiento, tengo algo material, debo compartirlo, porque la felicidad del ser, la verdadera felicidad, se da, por supuesto, en la medida en que nosotros podemos hacerlo. Seva, que es un término oriental, que quiere decir servicio, compartir. Esto que tú escribes, esto que nos compartes acá, es un servicio. Tú estás haciendo un aporte a la humanidad, al ser humano, a través de lo que tú sientes, a través de lo que tú vives, a través de lo que tú ilusionas, a través de lo que tú sufres. Porque yo no me imagino un escritor que no sufra mientras escribe. Escribir duele, ¿cierto? Aquí yo sé que hay muchos escritores, yo creo que la mayoría han escrito. Escribir duele. Cuando yo me siento ahí 8 horas, por ejemplo, cantando, y estoy pensando y estoy reflexionando, siento dolor. Porque ese es el verdadero escritor. Ya eres un verdadero escritor. Hermano, así como te conocí, así te querí. Felicitaciones, mi hermano. Don Cavi, Yo voy a centrarles un poco en el libro. en el libro, porque pues básicamente, recogiendo un poco las palabras del doctor Uriel, este es como el cuarto volumen de toda una generación que nació, ¿desde cuándo, Hernán? 91. Desde el 91, y en la cual tú has recogido no los artículos tuyos solamente, sino los artículos de otras personas muy importantes de la ciudad Y de Colombia. y de Colombia, y que se han puesto acá de algún modo. Entonces, en este libro ustedes encuentran a Gustavo Gómez, el periodista de Caracol, Juan Pablo Calvás, a Juanita León, a Santiago Rivas, a Gabriel Jaime Vallejo, a Carlos Maya, a Giovanni Mesa, a un montón de autores, a Adriana Vallejo, por acá veo también a Marta Alzate, veo a Solano. Todos han escrito artículos acá. Yo voy a ver los artículos de todos ellos y poco de lo tuyo. Entonces, en ese sentido, pienso que es lo que dice el doctor Uriel. Has dado a través de este libro, ¿cierto? Que no es un espacio solo para tu reflexión, sino para recoger las reflexiones de otros. ¿Cómo logras hacer plural esas voces? ¿Cuáles fueron las estrategias que hiciste para
que todos estos autores llegaran a plasmar y te permitieran plasmar sus pensamientos en estos libros. Padre Rubén Jaramillo, el obispo. Chirri, ¿tú qué crees? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Cómo lo logramos? Yo no lo creí. Tú que dices que me conoces a ese nivel, ¿tú qué crees? ¿Cómo logramos que haya tantas voces disonantes? Pues primero que todo, Orlando, gracias por darme la palabra, hermano. Pues una sorpresa para mí esto. Es agradable estar aquí en este sitio tan bonito. Y me parece muy bonito lo que dice señor Uriel de ti, porque es eso. Vos dijo algo que yo escribí acá, que nunca se me va a olvidar, que debemos recibir, pero dar, como en el fútbol, que te entregan el balón y tienes que soltarlo, porque pues, entonces se juega en equipo. Y no, como sociedad no vemos a eso, porque vos así uno piensa diferente a vos, hermano, te saludas con un abrazo, o sea, hablas con uno, y eso es lo que necesitamos. En este momento estamos en unas sociedades en las que estamos buscando hablar con personas que piensen como nosotros, y ahí estamos mal, porque entonces ahí no se da la diversidad, no se dan los debates, no se dan las evoluciones. Por eso yo desde mi ignorancia, pido que ya dejemos de hablar de revoluciones y hablemos de evoluciones, que quitémosle la R ya, que revoluciones te coger lo mismo y cogerle y hacerle así. Entonces, pues Orlando, yo creo que parte de la esencia tuya es dar de lo que recibes, y lo que recibes es otros artículos, otros pensamientos, pero muchas veces uno no los lee, pero de pronto por estando en tu libro sí, entonces estás recibiendo y estás dando. Entonces, Esa es la respuesta. Respeto a lo que... Está bien. Muchas gracias. Distintas acciones cívicas que ha emprendido, como el Ágora Cívica, y por su labor también al lado de estamentos de poder, haciendo procesos de asesoría en muchos campos. Podría decir, todo lo que Uriel ha planteado es, como decir, nos quita las palabras de la boca en muchos sentidos, pero el libro como tal, esta perseverancia plural 4, llegar a este punto, que te ha impulsado a mantener este formato. Pues lo primero es que es importante decir, es que yo he dejado de escribir varias veces. Yo he parado la columna creo que la paré un año. Hay varias historias, ¿sabes? La columna nace en el 91, la columna la censuran en el 94. En la tarde. Censurada. Está en el libro. Aparece, el comentario lo hace César Hidárraga, que cuenta ese espacio, que es un momento en el cual la columna desaparece más o menos un año. Y luego reaparece en el diario de Lotú, por Javier Ignacio Ramírez Múnera, que es quien abre el espacio. Luego hay un momento en que empiezo a escribir en El Tiempo una vez al mes, y entonces en el diario hay un momento como de celos, entonces la columna vuelve y desaparece. Es una cosa muy curiosa ahí. Lo que dijo Uriel ahora es cierto, o sea, hacer un ejercicio de una columna semanal es supremamente complicado. Tanto que yo renuncié a la columna semanal y ahora la escribo quincenal. Y quien me arreglaba quincenalmente es la doctora Claudia Esperanza, que escribe quincenalmente ya en el próximo libro que vamos a lanzar, el día de la columna de la doctora Esperanza. Y ya tiene además un libro también que se ha vendido. Hay una evolución muy grande en un momento determinado. Cuando uno comienza a escribir y está muy joven, muy muchacho, hay un ejercicio de ego muy bravo. Yo quería estar al tema del psicoanálisis, y ahí hay un tema de ego, o sea, el posicionamiento del joven hace que escriba casi que por ego. Además, porque yo voy a decir una cosa que me irán a matar a algunos, y es que hace 20 años, cuando los diarios eran importantes, eran trascendentes, en cualquier parte ser columnista pegaba. Y me sorprendió fue porque en un momento determinado actores de poder de la ciudad sentían que una columna mía los podía presionar, y yo decía, pero, o sea, no me daba cuenta de la magnitud del tema en ese instante. Vine a entender eso del poder de columnista cuando ya pasó el poder de columnista. Una cosa curiosa. Ya en este instante lo que dijo Chirri es cierto. Con esta
enorme cantidad de información que se recibe hoy en día, que es desbordante. Leen, son los amigos, la gente muy comprometida, la gente que siente que está entrando nuevamente en ese mundo, que piensa Chirri, sí, pero es mínimo. Entonces ya en esta última etapa ya prácticamente lo hace uno es como por una disciplina, la disciplina de escribir, la disciplina de... Pero te voy a contar una anécdota a propósito de lo del poder. Esa columna que salió esta semana, que se llama Árboles, que es una columna sobre lo que está pasando con el corte de los árboles en los samanes, en cerritos, y el corte de los árboles acá el corte de los árboles en la ciudad. Esa columna hace un mes tenía que haber salido con Orlando Parra hace 20 años, pero ahora no salió. ¿Qué privilegié en la columna? El tema emocional y espiritual. Entonces lo que hice fue una reflexión, que inclusive creyeron que era una columna de SC porque yo era la que escribe sobre emoción y espíritu, y no era una columna mía. La columna nos dio a reflexionar sobre el tema emocional y espiritual. O sea, le di más importancia al tema emocional y espiritual que al tema del debate del poder y la discusión con la constructora y lo que sale en la columna. Entonces hay una evolución del columnista. Y pasa también con los columnistas recién llegados. O sea, yo tengo un amigo, que no voy a decir el nombre, entusiasmadísimo con el tema. Yo lo lleva de columnista 1 año, 2, 3, 4. Ya está en el ranking ese que publica Cifras y Conceptos, en el que yo he estado varias veces, ya no le doy trascendencia a eso, pero él está pues enamorado. Entonces, pero son etapas. Ya en este instante yo creo que la respuesta se dio escrito por disciplina, casi por una disciplina mental, como por un ejercicio académico, porque nos da la oportunidad de decir cosas, lo que dijo Uriel ahora, uno dice cosas ahí que es bueno, uno quiere sacar y expresar y decir, saquémoslas. Uriel tiene una frase que él dice que es importante que la espiritualidad salga del closet, porque como él es psiquiatra, entonces hay una frase de un antecesor tuyo que decía que la sexualidad salga del closet. Entonces Uriel acuñó fue la espiritualidad. Yo estoy como en eso, cada vez más trabajando el tema de emoción y espíritu. Y cedí la mitad de la columna, sigue saliendo, pero ya se rota con CC, que escribe esencialmente sobre emociones. Y ya se volvió un tema de disciplina. Pero lo que quiero resaltar es la mutación. Son 30 años escribiendo. Entonces, pero Orlando, ¿no hay en ti como una urgencia, como una necesidad de escribir, independientemente que a uno lo lean o no lo lean, ¿no? Porque ya lo de la lectura tiene que ver con el ego que tú mencionas. Pero yo no me imagino sin escribir, o sea, si no escribo, ¿qué me pongo a hacer? pero yo sí parado. Y yo paro la columna Pero 1 o 2 veces, 6 meses, 1 año. Pero es que por eso es lo que eso me pero no publica. Lo del ego. Exactamente. O sea, mira qué interesante. Entonces ya uno escribe, pero no es un tema de ego. Pero es que quien publica de una manera u otra, que eso es cierto, de una manera u otra, lo que quiere es que lo vean, que salga Pereira en vivo, que lo llamen los viernes a joderlo por la mañana, porque ya hable allá cualquier cosa, una barbaridad, que se agarre con chino. Pero esa vaina ya pasó. Ese es el tema de las canas. Claro. Las canas no son gratis. Hay gente que no madura a los 50 años. Yo ya tengo más de 50, tengo 55. El muchachito que comenzó a escribir columnas en el tablón del Consejo Estudiantil del INEM a los 16 años, porque la columna realmente nace en el 85, se llama Explorar desde el 91, es otro. Ese muchachito debe estar ahí, pero ya digamos que está más matizado por las canas. Doctor Carlos Vicente, vamos madurando, ¿cierto? Pues sí, pero entonces me dejan varias inquietudes eso, porque y los planteamientos de ciudad por los que usted tanto ha luchado, es decir, al momento en que vos ya trasciendes a textos espirituales, a reflexiones internas, al viaje interno que el doctor Uriel plantea, entonces estos otros planteamientos de construcción de ciudad, pues yo ahí leí algo sobre, creo que fue con Marta Satra, con una de Marta Satra, planteaba que lo que habías escrito en el 90 y pico sigue sucediendo ahora. Yo creo que esa sensación prevalece en todos los que han escrito antes y ven que esas realidades no han cambiado ahora. Pero entonces, ¿qué? Se pierde la causa, ya no se lucha más por esos procesos de ciudad. ¿Qué vas a hacer tú entonces al respecto? O sea, trascender a lo espiritual ya y la ciudad. ¿Qué va a pasar con esos
argumentos críticos de ciudad. Y acabo de escribir un texto en el Ágora, donde digo que lo más importante del Ágora Cívica es el Ágora Joven. O sea, que el proyecto más importante del Ágora, más allá de tener un frente, una mesa que trabaja el tema ambiental, una mesa que trabaja el tema cívico, una mesa que trabaja inteligencia artificial, una mesa que trabaja, son 5 mesas. Yo creo que lo más importante que tiene el Ágora Cívica en este momento es el proyecto del Ágora Joven. Porque tiene que haber un relevo. O sea, yo no me imagino quedarme en esto toda la vida. Y sí hay un cansancio, eso es cierto. Y hay una cosa que yo no sé si la han trabajado en la tertulia, que es bueno que la trabajemos. Y es que yo siento que la humanidad no es la misma después de la pandemia. Algo nos pasó en la pandemia. Y no fue para mejorar, fue para empeorar. Sí, yo he escrito mucho sobre eso. Tengo esa impresión. Yo he escrito mucho sobre eso, ¿no? En la pandemia decía que después de la pandemia el ser humano Iba a mejorar. iba a ser un mejor ser humano, más solidario, más fraterno, y sucedió en Francia. Cuando pues, todos estábamos, que los almacenes pues no abrían ni nada de estas cosas, y entonces llegó un momento en que dijeron, tal día se van a abrir los almacenes. Oiga, y salieron la licuadora, las huevonadas, perdón, las ramas. ¿Dónde está la solidaridad? ¿Dónde está la fraternidad? ¿Dónde está lo que está pasando con Rusia y con Ucrania? Lo que está pasando con Israel y Palestina. ¿Dónde está la solidaridad? ¿Dónde está el virus, ¿cierto? El SAR a ser más fraternos. ¿Dónde está eso? No, antes, por el contrario, después de la pandemia quedamos más rayados, y eso es lo que está haciendo. Que la OMS lo que nos dice es eso. Hay un incremento de indicadores, ¿cierto? Y entonces esa desesperanza nos lleva a nosotros a otros fenómenos, por supuesto que no me voy a extender en eso, pero unos fenómenos que tienen que ver con la interacción, con la relación entre nosotros los seres humanos. Eso nos cambió, pero no nos cambió para bien, no nos cambió para, y estoy de acuerdo contigo, no nos cambió para ser más solidarios y más fraternos, sino por el contrario, para seguir nosotros en nuestra parcela, en nuestro ego, ¿cierto? En ese egoísmo, ¿no? En la cual yo hacía referencia. Yo siempre en el programa de los jueves, antes de presentar al invitado, hago un pedido, hago un ruego. ¿A quién? Al Creador, a la inteligencia universal, a Dios, a la conciencia universal, a quien sea, mejor dicho, a quien sea, ¿cierto? Que son los hermanos, y que independientemente de lo que nosotros pensemos, independientemente de la orilla política, independientemente del derecho a pensar de manera diferente y actuar de manera diferente, y nosotros tenemos que congregarnos y tenemos que aceptarnos en esa diferencia, porque yo me acuerdo que los abuelitos nos decían a nosotros, cada cabeza es un mundo, para hacer referencia a eso, de que aquí no hay dos que piensen exactamente igual. Entonces, ¿por qué no entendemos nosotros ese principio tan aparentemente elemental, ¿cierto? De que si yo soy, y no es por meterle política, sino la realidad que vivimos, si yo soy petrista, si soy uribista, independientemente de lo que yo sea, soy colombiano, ¿cierto? Y nosotros la única posibilidad que tenemos de avanzar como democracia, y yo también soy muy crítico, y eso pues yo me voy a morir también ahí siendo muy crítico con respecto a este estado de cosas, ¿cierto? La única posibilidad que nosotros tenemos es escucharnos, ¿cierto? Es a través de la escucha, es como se construye paz, es como se construye fraternidad, es como se construye democracia. O sea, no hay otra posibilidad, no hay ninguna otra opción, ¿cierto? Pero nosotros, ¿cómo vivimos? ¿Cómo vivimos nosotros en este momento los colombianos? Enfrentados unos contra otros. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos viendo a las figuras de identificación. Nosotros llamamos figuras de identificación a esas personas, como nosotros somos seres gregarios. Seres gregarios significa que nosotros vivimos en comunidad. Y al yo vivir en comunidad,
siempre busco a alguien, un referente, un líder, ¿cierto? Alguien. Entonces yo tengo que seguir a un líder como parte, digamos, de mi condición. Eso es parte de mi condición humana. Entonces yo me identifico con esa persona. Y especialmente quien vive en la superficie, ese sí que necesita un líder. Entonces una persona ve al expresidente y ve al presidente agarrados de los pelos. Entonces, ¿cuál es el mensaje que están transmitiendo? ¿No? La cosa es así, es peleando, ¿cierto? No dejándose, ¿cierto? Porque si uno se deja es pendejo. Entonces ahí es que, mejor dicho, usted está ahora, pero yo se le voy a quitar lo que usted tiene. ¿Para qué? Para cogerlo yo. ¿Para qué? ¿Para qué? Eso que tú dices que sembrar, poderte sembrar tomates, espero que me invites allá a tu granja, ¿cierto? Autosostenible. Eso es impermanente, hombre. Esa es una pendejada. Y es lo que yo decía, yo no tengo nada, nada me pertenece. Y entonces lo que yo tengo ahora, que el carro, ese carro se puede estrellar, que la casa puede venir un temblor y se la lleva, que en el caso que yo estoy viviendo, que mi esposa después de 40 años, pues ya no está conmigo, se fue, ¿cierto? Fue porque murió. Entonces, eso también lo que le sucede a uno, lo invita, digamos, a pensar, lo invita a reflexionar acerca de eso, acerca de esa impermanencia. Acerca que no tiene sentido de que nosotros nos estemos jodiendo, matando por conseguir el poder. ¿Ese poder para qué? ¿Ese poder para qué? Eso que también nos enseñó Gandhi a nosotros, ¿cierto? Que él, siendo el presidente, en ese momento es el país más poblado del mundo. Ustedes saben cómo vivía él, ¿cierto? Ustedes saben que él vivía en el suelo, tenía una esterita allí, ¿cierto? Mahatma. El Mahatma, ¿cierto? El alma grande. Entonces, ¿por qué? Porque él decía eso. ¿Para qué? Para que sosegos. Entonces, qué bueno que nosotros podamos transmitir este mensaje. Y yo no tengo pues mucho afán de que las columnas pues las lean muchísimo y eso es lo que me va a llenar a mí, ¿no? Yo escribo porque tengo esa necesidad interior. O sea, yo no tengo otra opción. Quedé ahí. O sea, no tengo salida, no tengo ninguna salida. Como Gabo. Si yo le hubiera pedido a Matador, que además esto es una donación, esa portada, en este momento, pues lo que pasa es que Matador creo que tiene un contrato en este instante con el Estado, entonces es como compleja la cosa. Pero fácilmente Julio hubiera dibujado, él se llama Julio César, hubiera dibujado entonces a Petro y a Uribe. Qué interesante, no cambia la figura de... Pero es que está la apuesta. Esta es la esencia de la apuesta por más de 30 años. La pluralidad. Por eso es que Chirri, que me conoce de tantos años, dice, hermano, pues que ese es el sello suyo, el respeto, porque es que está la clave, hermano. La clave es la pluralidad. Y la clave de la pluralidad, decía muchas veces, Pérez, es el centro. Es muy complicado que usted, si usted sea de extrema izquierda y usted respete la pluralidad. O que usted sea de extrema derecha y respete la pluralidad. Eso es incoherente. Entonces, ¿quién respeta la pluralidad? El que es de centro izquierda o el que es de centro derecha. El que es de centro, la verdad es que yo sí tengo mis dudas de que alguien sea totalmente de centro. ¿Y eso existe? Por eso, esa es una discusión. Pero sí existe la centro izquierda y la centro derecha. Pero entonces, ese es el reto. El reto es cómo logra uno llegar a esto, a respetar al otro. el sabio camino medio, el centro. Eso lo enseñó Buda hace 2600 años, ¿no? Y él le tocó vivir en la época, pues, cuando era Siddhartha y renunció a todo y comenzó de mendicante, penurias. Y finalmente dijo, esto tampoco es. Ningún extremo es el sabio camino medio. Esa es la base fundamental del budismo, por eso yo sigo tanto pues al Buda. Nosotros no tenemos ningún extremo es bueno. Esto me lo tomo aquí por Orlando. Doña Ceci, ¿usted tiene una pregunta? Sí.
Cavi me dejó pensando con relación a la pregunta de qué va a pasar con los temas de ciudad, ¿cierto? Y con relación a eso, digamos que tomo el hilo de Uriel, porque así creas que te vas a abstraer fácilmente ese dolor social y esa solidaridad social te va a llevar allá. Entonces, con relación a eso, ¿cómo estarías trabajando una esencia tuya que es emoción y espíritu frente a esos temas de ciudad? Pues yo pienso que el ejercicio en el que conozco a Uriel es ese, Cavi. Es un karma, tú tienes ese karma y eso no te por vas eso, a quitar, sí, hermano. pero Tú vas a seguir siempre preocupándote por la ciudad. Por Ese eso, tomate lo va a partir entre todos, va a invitar a los vecinos. Sé sincero. Ese tomate no se lo comió usted solo. El Festival Emoción y Espíritu es un ejercicio de ciudad. Claro, pero por supuesto, ¿y qué más va a Ahí hacer? conocí a este señor. Pues, ¿qué más El va a hacer? Festival Emoción y Espíritu es un ejercicio donde uno trata, ahí conocí a Giovanni Mesa, es un ejercicio donde uno trata que la ciudad, la ciudadanía, entienda lo que está diciendo este hombre, que eso es budismo. Es que en esencia usted, más allá del tema de ciudad y el tema de ciudadanía, usted lo que es un ente espiritual. Es que, hermano, si nosotros lográramos entender realmente quiénes somos, la trascendencia de la intrascendencia y la intrascendencia de la trascendencia, nos quitábamos un montón de líos de encima. Porque es que en gran medida, y Chirri lo insiste, cada vez que lo oigo lo repite, en gran parte los líos que tenemos son líos de ego. De ego. Es una cosa del ego humano. Y si nosotros lográramos que la gente se interiorizara ese tema, interiorizara el tema espiritual, interiorizara que usted no es permanente, que nada es permanente, que nadie es permanente, nada ni nadie es permanente. Y si usted logra interiorizar eso, que es como la esencia de un camino espiritual, usted se quitaría un montón de tensiones de encima. En mis clases en la universidad, cuando doy cultura de paz, una parte es la parte de la meditación. Entonces yo le digo a la gente, por ejemplo, a propósito de violencia, ¿cuánta gente está en la cárcel en Colombia porque no fue capaz de respirar? ¿Cuánta gente está en la cárcel en Colombia porque no fue capaz en un momento determinado de tranquilizarse? Ah, pero lo que pasa es que si usted tiene el estrés acumulado de 1 año, 2 años, es muy difícil. Entonces ahí es donde usted entiende la importancia de meditar. Eso es emoción y espíritu. Eso es lo que hemos construido con CC. Eso es lo que hemos construido con Uriel. Ese sí es un camino que seguramente me va a acompañar hasta que me muera. Pero el tema del ejercicio digamos que el del poder, que fue el que tú colocaste, cada vez me interesa menos. Cada vez me interesa menos. Vuelvo al ejemplo de lo de los amanes. Esa columna hace 20 años hubiera salido inmediatamente. Si yo salgo a contestar y a enfrentarme a los señores, ya no. Ya simplemente yo digo, no, esa cosa, La comunica y... ya simplemente yo estoy ahí, pero no. Tú pones a otros a pelear con los amanes. Esa es una cuestión que yo veo. Tú dices eso, pues estoy de acuerdo con Miguel. Es muy difícil que tú haces treguas con la ciudad. Son treguas. Porque cuando sucedió lo de los amanes, tuviste una voz muy potente. Es más, hasta armaste un foro alrededor del tema de los amanes. Pusimos a las personas al frente a dialogar. Yo fui y estuve pendiente de qué pasaba con todos ellos, qué opiniones arrojaban el tema de los amanes. Entonces ahí veía a un Orlando todavía construyendo ciudad, todavía aportando y opinando también de forma airosa frente al tema de los amanes. Es decir, eso hace parte de la emoción y el espíritu. Esto hace parte de la construcción, la postura crítica. Cada de estos columnistas, todos los que están acá recogiendo, están todavía argumentando y criticando temas serios de ciudad y políticos, ¿cierto? Incluso el mismísimo alcalde. Entonces, en eso hay que hacer como una salvedad. ¿Qué va a pasar con las personas que tienen esa enorme preocupación por cómo se construye la ciudad
que están armando constantemente ese rompecabezas como si fuera un sudoku, y que cuando tú planteas que las columnas ya no tienen esa fuerza y esa potencia, las rescatas en este libro. Entonces, ¿qué va a pasar entonces con las columnas? Entonces, ¿cuál sería el futuro? Pienso en lo que dice Uriel: la escucha, la conversación, el círculo, el diálogo. ¿Habrán otras formas de relacionamiento y de crítica para construir ciudad? ¿O seguimos, tú dices que el futuro está en los jóvenes, pero entonces, ¿cuál va a ser la metodología de ese futuro? TikTok. ¿En serio? No estoy mamando gallo. ¿Usted cómo aborda a los jóvenes hoy en día? Por redes sociales. Si usted no está en Instagram, usted no está en nada. La fuerza que cogen las redes sociales es que este señor trabaja Facebook. Tiene un programa de Facebook los jueves. Son redes sociales. O sea, eso va mutando. Pero mira, el mayor símbolo de que el reto del financiamiento de la cultura de largo plazo es esta librería. Esta librería es el símbolo en Pereira de que todavía somos capaces de mantener gente leyendo. Si no hubiera gente leyendo, esta librería no existiera. Esta librería en particular. No, aquí la librería existe, esta librería existe y crece y se mantiene y ya le arreglaron el techo, impresionante. Hay que seguir. El abordaje con los jóvenes es supremamente complejo. Lo que dijo Uriel ahora es cierto. En Colombia las tasas de migración en los últimos 4 años, en el balance de la gente que se va y la gente que regresa, el balance es negativo. Es más la gente que se está yendo que la gente que está regresando. Es un dato que también leí recientemente. En promedio creo que son 25.000 personas por mes. Eso es impresionante porque eso al país le vale un montón de plata. O sea, ¿cuánto vale una persona que se formó profesionalmente aquí, claro, que el Estado le gastó un dinero, que la familia le gastó un dinero y se va y no vuelve? Eso nos va a pegar. Pero eso son oleadas de lo que está pasando de la gente que va del sur al norte. Y eso va a seguir. O sea, cada vez es el mundo más complicado, cada vez es el mundo más complejo. Trataremos hasta el último instante que la gente lea y que lea. Una de las cosas más asombrosas que me pasó recientemente fue, ustedes recuerdan que hace unos 3 o 4 años hubo un señor que hizo una masacre en Nueva Zelanda. Que las masacres en Colombia son normales, pero en Nueva Zelanda era una cosa rarísima que hubiera una masacre. Y entonces resulta que empezaron a trabajar quién era el tipo y lo que entendieron era que en gran medida la formación ideológica del tipo era una formación a base de memes. Increíble, de las cosas más asombrosas que me ha pasado. ¿Qué tipo de formación puede tener una persona que fundamentalmente lo que lee son memes? Una. O sea, eso se vuelve un tema de lo que tú decías. Es lo que dijo el líder, entonces yo voy detrás del líder como un borrego. Ahí hay un reto muy grande y ahí hay que seguir trabajando. Ahí los cómics son claves, eso es todavía una forma de llegar a los jóvenes. Hay que seguir en la tarea. Pero digamos, vuelvo y te insisto, yo sí me voy a ir a sembrar tomates. Porque considero que uno tiene una tarea, eso es como el servicio social obligatorio. Tú lo tenías por un tiempo y tienes unas tareas, pero yo no me voy a quedar esto toda la vida. La que de pronto se va a quedar esto toda la vida, el próximo libro que va a salir, las pruebas 5 o 6, es la señora que está recién llegada a las columnas y le encanta escribir. O sea, que les dijo quién era la animada. Entonces, ¿qué hacemos con los columnistas? Yo pienso algo. Que Espera, Alan, ¿qué reflexión tienes? Pues yo, frente a la ciudad de Pereira, siempre me he parecido muy huérfana de procesos literarios o de pensamiento duraderos. Vea usted, desapareció el diario La Tarde, los hermanos Múnera Conservadores, ese suplemento que tienen ya no es a color, es a blanco y negro y tiende a desaparecer. Ahorita se nos pensionó Juan Alberto Rivera. La Universidad Tecnológica tiene pregrado, maestría, doctorado en literatura y no tiene una sola revista. No se sabe qué se piensa. La decadencia de estos 8 años de los liberales no dejó sino deudas y grandes desastres en esta ciudad. Me parece que la opción de Marta Alzate es bella, acá la tuvimos con su libro. Me parece que tiene ideas de ciudad muy interesantes a nivel administrativo, humano. Me parece que sí, el corazón está en la juventud, pero la juventud está contaminada un poco también
precisamente por esa competencia personal, de las ambiciones personales, está, digamos, ahí como en medio de un combate de clases que me parece lamentable. Y además la ciudad tiene unos fenómenos complejos que el doctor Uriel pues ha sabido también analizar y proponer en sus columnas. Yo siento es que tenemos una gran crisis moral, de psicología moral, ¿cierto? Ahí tenemos un gran problema social y tenemos imposibilidades de comunicarnos. Pareciera que las redes sociales comunican tanto y no creo que comuniquen tanto, aunque ahí está pues como el nicho de los jóvenes. Creo que esta institución no le está dando nada a la juventud. Y si piden que es una juventud crítica, el joven crítico es perseguido, es censurado, ¿sí? Entonces decimos, no, que hablen, que piensen. Y piensen pues para que usted vea el problema que se llevan a sus hogares, ¿no? La peligrosidad de pensar y de criticar, de cuestionar. Por ejemplo, ahorita estamos en medio de una discusión de política pública a nivel literario, que es el área nuestra, y a ver quién concilia el plan de lectura de la Secretaría de Educación con el de Cultura. ¿Quién concilia eso? Uno va por un lado, otro por otro. El departamental ni se socializó. Plan decenal. No, ni lo socializaron. Hacen una ordenanza a 10 años desfinanciada de cultura en el departamento, sin un peso. Yo creo que sí estamos en una gran crisis social y que necesitamos líderes realmente de opinión, necesitamos líderes que nos ayuden a interpretar la complejidad de nuestra vida social. Porque definitivamente a veces siento yo que nos dejamos ir mucho por el rumor es peligroso. Siento que el rumor despoja también de dignidad a muchas figuras de la cultura entonces sí, no, yo creo que tan tenaz y lo digo, me sufre, digamos, ese tipo también de acosos y de persecuciones, un poco por estar vigilando ahí como el presupuesto público. Bueno, yo tengo un sesgo. Yo soy médico, pero yo pienso que uno nunca deja de ser médico, ¿sí? Desde que uno se gradúa hasta que se muere. Y también soy escritor y tengo otro sesgo, que me dedico a una ciencia que es la arqueología. Y yo pienso, no sé, ustedes, les recomiendo que algún día tienen el dinero, visiten la cima de los huesos de Atapuerca. ¿Sí? Atapuerca es uno de los sitios donde están nuestros ancestros de la humanidad. Y ahí hay un esqueleto de un Homo antecesor, ¿sí? Que es un ancestro del Homo sapiens y del hombre neandertal. Desde ahí nos derivamos nosotros como seres humanos. Y ese esqueleto tiene 60 años, ¿sí? Los cazadores recolectores cuidaban a sus viejos. Los cazadores recolectores valoraban a la Wikipedia del conocimiento, ¿sí? Entonces usted sería una Wikipedia del conocimiento, ¿sí? Entonces, ¿por qué me refiero a que yo nunca voy a dejar de ser médico? Así me dediqué a muchas cosas que realmente cuando tenga 85 años, cuando tenga 90 o si vivo más, algún día me toque atender un parto como un médico rural o como un médico en algún determinado sitio, lo atenderé con todo el gusto, ¿sí? Así como usted atendería una columna o una denuncia pública frente a lo que esté sucediendo con la ciudad. Con respecto al problema que estamos viviendo en el siglo XXI, es desde que aquí en Pereira específicamente es falta de humanismo, ¿sí? Humanismo
no es entendido como que usted sepa hablar latín o que sepa hablar lenguas muertas, ¿sí? Es que usted sepa cultivar su espíritu, ¿sí? Y cultivar su espíritu no es leerse los textos de Homero, de Dante o de los escritores como Ovidio en las épocas del Imperio Romano o la Edad Media. Es saber entender el papel como seres humanos en el contexto en el cual vivimos. El profesor Uriel mostraba a la introducción algo que yo no coincido como ser humano. Pienso que tenemos una doble moral, la moral que hay unos muertos que son buenos y hay otros muertos que son malos. Los muertos ucranianos son muertos buenos y los muertos palestinos son muertos malos, ¿sí? Entonces todos los muertos son malos. O sea, es una desgracia y es una barbarie que nosotros en el siglo XXI sigamos viviendo guerras y reciclando nuestra historia. En el caso de los nazis, que fueron exterminados, los judíos, fueron exterminados por los nazis, y ahora vemos como algunos pueblos, sobre todo el pueblo palestino, está siendo exterminado por los judíos. Entonces, esa doble moral que manejamos es una doble moral que está haciendo que como seres humanos descendamos en nuestra escala evolutiva y que cada día seamos más Homo erectus o Homo australopithecus y no entendamos el papel del hombre sabio que es el Homo sapiens. Eso es mi... Dochirri, me gusta lo de Erectus. Hay que ya con 52 años. Bueno, continuando con lo que dijo Cavisa de hacia dónde van las columnas y la importancia de las columnas, pues aquí tenemos unos columnistas. A mí, yo no sé si yo vaya a leer ese libro porque pues, está lleno de columnistas, algunos que me gustan, otros que no. Pero aquí tenemos columnistas, por ejemplo, como Juan Guillermo Ángel, que es el primer columnista que le daña una columna del megacable sin que siquiera lo inaugure. Eso es muy gracioso. Pero es súper importante nosotros primero conocer quiénes somos, porque nosotros vivimos con nosotros, pero a veces no sabemos ni siquiera quiénes somos. Nosotros, con el tema del ego, pues que el ego pasó de ser un gel para el cabello para hacer algo un problema mundial. Y yo, en medio de la pandemia, que tocaban ahorita el tema de la pandemia, pensaba, yo decía, es que, claro, había un ser vivo que se enfermó y pues claro, se aplicó una vacuna y ese está en todo su derecho, aplicarse una vacuna contra ese virus. Y todos pensamos que ese virus era el coronavirus, ¿no? El coronavirus para mí era la vacuna. El virus éramos nosotros y ese ser vivo era la Tierra. Y ese ser vivo, como un perro que se sacó de las pulgas, pues se aplicó una vacuna y eso nosotros lo sentimos. Porque es que perdimos hace rato la humanidad. Hay una película muy bonita que se llama Soul. Esto que nos dan a nosotros es un forro. Y esa película habla, no sé si la han visto, de Disney, es muy linda. Y habla exactamente sobre cuál es nuestro propósito. Todos somos unas luces y esto es un forro que nos dan. Pero cuando perdemos la humanidad, entonces, ¿qué somos? ¿Sí? Pues lógicamente, si nosotros no conocemos nuestros ancestros, desde el Homo erectus, por ejemplo, que cuando el Homo erectus estaba acá, ya estaba María Isabel, que incluso ya estaba viejita. Entonces o sea, nosotros tenemos que empezar a mirar la historia de quiénes somos y hacia dónde vamos y conocernos para poder respetarnos y poder respetar a los demás. Es lo que yo pienso. ¿Hay alguien más? No, tres preguntas. Uno, que me presento, yo me llamo Juan Antonio Escobar. El primero es, y gracias pues por la invitación. Yo he visto, a ver, ¿no creen que el problema más que la polarización en sí mismo es la baja calidad de la polarización? Porque hay en Colombia situaciones supremamente infames que requieren, creo yo, una postura radical de quien las denuncia. Sobran los ejemplos, son muchos, pues no me quiero alargar.
pero lo que uno ve es que hay una polarización que es de baja calidad. Los unos le dicen el uno es guerrillero, que usted es para, que usted no sé qué, o se sacan el comodín de compararlo todo con Hitler y con los nazis, lo cual abarata y empobrece el debate. Entonces porque hay debates, por ejemplo el debate entre Einstein y Bohr, un debate, pues o sea, hay debates en la historia muy fuertes, muy duros, pero son de gran nivel y conducen a la verdad. Yo creo que per se estar polarizado no es malo, pero sí cuando la polarización de baja calidad es muy complicado. Lo otro que quisiera dejar sobre la mesa es que me preocupa un poco decir que los jóvenes son el futuro pues somos todos al final. O sea, las personas que están aquí, unos más jóvenes que otros, pues están en plenas capacidades. Esa idolatría de los jóvenes en Pereira salió mal, Alan lo sabe, porque el consejo de Pereira estaba lleno de personas de mucha edad y empezó un cuento de vamos a renovar el consejo de Pereira y no sé qué, y el promedio de edad del consejo de Pereira bajó y siguieron igual de politiqueros o incluso peor que los antecedían, los de pelo blanco. Entonces, ni la juventud, creo yo, ni ser negro, ni ser mujer. Margaret Thatcher era mujer. Y hay que ver Margaret Thatcher ideológicamente qué significa. Garantizan mayor cosa. Pues yo descreo un poco de eso y creo que los experimentos que hemos hecho nacionales de basar las esperanzas en un líder en sus condiciones, digámoslo así, sociodemográficas, su género, su color de piel, eso puede ser valioso, pero el identitario nunca ha garantizado nada. Es más, yo creo que si haría una estadística, el 90% de las veces conduciría a que es más bien un fiasco. Y la otra es, y por último, es que pero bueno, ya terminaste. o sea, también hay discusiones que hay que dar. Por ejemplo, lo que acabas de plantear, eso se dijo mucho en la pandemia, que el ser humano es una plaga. Y eso es un discurso que está, estoy refiriendo a lo que dices, no a la persona, por supuesto, las personas son respetables, pero los discursos son discutibles. Eso está tocado por neomalthusianismo. Y el neomalthusianismo, según algunos autores, tiene visos pues de ecofascismo, que es una de las... O sea, a lo que hoy es que hoy en día hay un mundo de discursos y ideas que parecen de avanzada, como la que acabo de notar, que decir vivan las mujeres, están con el cuento, por ejemplo, en una emisora dijeron, es que llegue una presidente mujer, piense lo que piense. No, eso es una barbaridad. Como que piense lo que piense. Y eso es especialmente respetuoso con las mujeres. Entonces parece de avanzada apoyar que llegue una mujer, no importa si es o Paloma Valencia o Policarpa Salvatierra, o la que sea, ¿cierto? No importa, o Margaret Thatcher, pero que sea mujer y punto, o que sea negro, o que sea gay, o que sea indígena, o que sea... Eso es horrible. Y la otra, la teoría de que el ser humano es una plaga. Yo descreo de eso y creo que hoy en día tenemos más problemas. Malthus no le pegó a nada y en mi facultad, que es la ambiental, se lee mucho. Hoy tenemos un problema horrible, lo acabas de decir. Primero, la gente se está yendo. Segundo, este departamento se está envejeciendo. Entonces el sistema pensional, que es una pirámide, se está colapsando. Y las universidades, incluso las privadas, sé que tienen una crisis compleja porque esperaban 8 millones de jóvenes y se encontraron 6. O sea, la universidad, los que somos profesores, vemos con preocupación, mejor dicho, la universidad de recortes, porque no hay jóvenes. Es así. Entonces, quería poner como esas ideas sobre la mesa. Entonces, uno, yo creo en la polarización si es de buena calidad. Dos, yo descreo de el futuro son los jóvenes. Los jóvenes, si alguien ha defraudado, son los jóvenes. No se me tome a mal. Yo soy profesor, yo creo en los jóvenes, por supuesto, pero lo matizo. Y la otra, yo sí quisiera, de hecho, lo escribí en un libro que presenté aquí hace 15 días, yo sí estoy tratando de dar un debate fuerte contra posturas neomalthusianas, que me parecen muy complejas. O sea, aplaudir de pie
y nos estamos llenando de personas, no estoy diciendo que tú lo seas, claro está, digo, entre mis estudiantes de ambiental, que tú eres, no, y no Samara tampoco, pero de personas que equilibran su desprecio a los seres humanos con el amor a sus mascotas. Yo tengo un perro adoptado, pero es que esas son arenas movedizas, pienso yo, no sé, pues lo pongo sobre la mesa. Es correcto. Pues a ver rápidamente porque ya vamos a cumplir la hora. La hora de parqueo. Es muy complicado el político, es un debate eminentemente emocional. De barrer la derecha y la ultraderecha. Es una cosa Con validez. Yo comparto radicales en unas posiciones, por ejemplo, en el tema de la corrupción hay que ser supremamente radical. Ahí no hay nada. Simplemente hay que salir a denunciar lo que haya que denunciar siempre. Pero a propósito de los desgastes, uno se siente muy cansado cuando ve que se eligen corruptos. Entonces uno dice, entonces llevo 20 o 30 años en esto y seguimos eligiendo gente peor aún de la que había antes, lo que acaba de decir. Entonces primero eso, sí, indudablemente hay que ser radicales, pero yo desconfío mucho de que nuestros dirigentes, como los dos que tú nombraste ahora, sean capaces de elevar la discusión. Sí. Porque no les conviene, porque es que las masas son emotivas y las masas son las que salen a votar. Y los pocos que salimos a votar racionalmente, definimos las votaciones, que es una cosa muy loca. El centro define las votaciones. Es una cosa loca. Cuando tú miras, por ejemplo, las estadísticas electorales en Colombia, uno lo que descubre es que el centro es el que decide. Cuando la polarización se da, ¿para dónde eche el centro? Y la pelea es por el centro. Entonces tratan de captar ese toque. Pero bueno, digamos que el centro como tiene la tarea de ser el racional del asunto, vamos a ver si somos capaces de eso. Sobre el tema de lo de los jóvenes, nosotros fuimos esperanza, tú y yo fuimos esperanza, este señor fue esperanza, este señor fue esperanza, todos fuimos esperanza. Uno tiene que creer en la esperanza. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo, yo pienso que no es automático que porque usted sea joven, entonces usted es la alternativa. No, hay jóvenes que me defraudan. Yo fundé la Oficina de Juventud de Pereira en 1992. Cabi. 1992. Y tuve una camada de líderes hasta 1994. Uno de ellos ya fue alcalde de Pereira, otro ya fue alcalde de Pereira. Que yo te puedo hacer una referencia de qué pasó con esa camada de jóvenes de hace 30 años. Y hay de todo. Desde los jóvenes que uno los sorprendió por el nivel que alcanzaron, hasta jóvenes que se corrompieron. Pero la apuesta sigue siendo los jóvenes. Pues, ¿en qué más apostamos? Ahí hay una tarea nuestra, la tarea de los profesores. La tarea es tratar de que haya cada vez gente mejor. Cuando hablamos del Ágora Joven, la primera tarea que tiene el Ágora Joven es formarse como ciudadanos. Si usted no se forma como ciudadano, ¿usted cómo va a aprender a hacer el relevo del Ágora Cívica? Imposible. Ahí hay un reto tenaz. Lo de que somos una plaga, no somos una plaga desde lo espiritual. Desde lo espiritual nosotros venimos aquí a cumplir un proceso evolutivo. Y estamos en ese planeta como una bendición del universo. Y estamos acá como unos privilegiados del universo. Cuando uno dice somos, generaliza. Y cuando uno generaliza, se equivoca. Sí, pero los humanos como tal no somos una plaga. No. Es que eso es lo que quiero apuntar. Pero tenemos la conversación. Por eso, pero Jesús no es una plaga. Buda no fue una plaga. Pero llevémoslo hacia el maltusianismo. Hay seres humanos, como decía del libro, excepcionales, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que yo jamás puedo estar de acuerdo con la polarización, porque es distinto el disenso, el pensar distintos, a vivir en pugnacidad, ¿cierto? En choque, en enfrentamientos. O sea, yo no tengo por qué pelear contra un corrupto, ¿cierto? Desde el punto de vista humano, desde el punto de vista espiritual. Él tiene unas características, tiene una forma de ser, ¿cierto? Y yo no puedo pretender que todos sean ángeles.
eso está dentro de las opciones, dentro de las posibilidades de la condición del ser humano. El deber mío es analizar, ¿cierto?, dentro de ese contexto, pero tú a mí nunca me vas a ver peleando, y de hecho llevo mucho tiempo haciendo crítica y eso, peleando así encarnizadamente contra absolutamente nadie. Cuando a mí me tratan de llevar a confrontaciones, digamos así, es que lo que pasa es que Uribe es un paraco, es un tal, y entonces yo le digo, venga, ¿usted por qué está diciendo eso? ¿Entiende, Uribe? Sí, ¿usted lo conoce? No, yo no lo he visto a él. ¿Usted por qué dice eso de él? No, porque lo que dice la prensa, no, usted lo conoce a él. O de Petro. O sea, cualquiera. usted lo conoce a él. O sea, ¿usted por qué está hablando de él? ¿Cierto? ¿Quién es Álvaro Uribe? Pues un colombiano que tuvo la oportunidad de dirigir los destinos del país y lo sigue dirigiendo todavía y lo va a seguir dirigiendo un par de años más, ¿cierto? Es un ser humano que piensa distinto a mí, ¿cierto? Pero yo no lo puedo condenar a él. Y Jesús nos enseñó eso. ¿Quién soy yo para condenar? Bueno, pero hay una cosa que ya vamos a terminar. Pero era la... Dame 2 minutos, dame 2 minutos. Dígame, Pero, 2 minutos. no, porque hay que terminar la por intervención de eso. Chirri. Sí, claro. Chirri, mira. ¿Él va a intervenir? No, es para puntualizarlo. Bueno, ok, perfecto. Chirri. 2 minutos. Eso, listo. La solución más radical para parar el cambio medioambiental es que haya menos seres humanos. Eso no lo digo yo, eso lo dice la ciencia. Pero ahí viene una discusión muy brava, que es la discusión que plantea el profe. ¿Y qué es la ciencia? Menos seres humanos, ¿dónde? ¿Y qué es la ciencia? ¿Quién decide cuáles son dónde tiene que haber menos seres humanos? ¿Y qué es la ciencia? Entonces viene la conversación sobre, entonces tiene que haber menos seres humanos de clase baja y tiene que haber más seres humanos de clase media y clase alta. Tiene que haber menos seres humanos en el sur y más en el norte. Esa es la gran discusión sobre del tema malthusiano. ¿Sí me hago entender? Y más desarrollo científico. Por eso, es que ahí hay una discusión muy grande sobre ese tema. O sea, sí, indudablemente hay demasiados seres humanos. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Para cerrar, Chile. Sí, señor. Sí, señor. Estoy de acuerdo con el profe que dijo algo muy Y importante. ya todos tienen el libro, ¿cierto? Sí, hoy está a la venta con el autor, vale más firmadito el libro. Aprovechamos que está el autor para que lo firme. Estoy de acuerdo con el profe de algo que dijo que es muy importante y que dijo lo de los jóvenes. Por ejemplo, antes yo recuerdo desde niño me decían, hay que escuchar a nuestros ancestros, a nuestros abuelos. Y ahorita uno escucha a todo el mundo diciendo que los jóvenes por aquí, los jóvenes por acá. Yo no sé en qué momento o cuál es el mérito de los jóvenes para tener que escuchar. Y nadie habla de los viejos ahora. Yo hoy nomás entrevisté a Claudia López y ella hablaba solamente de los jóvenes. Y yo le dije, doctora, nosotros los hombres heterosexuales, cabezas de familia, necesitamos un ministerio porque somos minoría. ¿Qué le pasa, hermano? Me dijo. Pero es que es así. Sí, entonces, ¿qué pasa? Pero de acuerdo con eso, porque no es meritocracia. El mérito es que soy negro, que soy gay. Uno dice, yo vi un hombre heterosexual, cabeza de familia, y no le dan ni subsidio, no le dan nada. Es más, por cada 900 mujeres que matan 12.000 hombres en cada año en Colombia. Entonces hay una desigualdad ahí, pero todo lo acomodan. Pues de acuerdo con lo que dice el profe, del tema de, para no extenderme mucho, del tema de que hay que escuchar a los abuelos, hay que escuchar a los ancestros, a los que saben, y con el tema lógicamente del ancestral, que decía el profe también, el médico. Quiero aclarar que yo no dije nunca, lo dijo Orlando, que no somos somos un virus, ¿sí? O sea, es básicamente lo que yo dije, y yo quiero leer qué es un virus. Un virus dice organismo de estructura muy sencilla, compuesta de proteínas y ácidos nucleicos y capaz de reproducirse en el seno de células vivas específicas, cuidando su metabolismo. Yo no leo ahí por qué se ofende uno. Ser un virus no es malo. El humano es un ser divino, es la encarnación de la Somos divinidad. portadores de virus, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Y hay una película que de pronto en Netflix ustedes han visto que hay unos virus que ocupan los cuerpos y básicamente nosotros somos eso, nosotros llevamos... O sea, ahí incluso hay unas bacterias, unos virus que son como vuelven zombies a los animales, ¿ya? No soy experto en eso y puedo decir incoherencias,
Pero lo que yo quiero plantear aquí es básicamente que nosotros, me puse a hacer un ejercicio hace poco y cogí todas las ciudades del mundo y las recogí. Y no somos ni el 3% del mundo. O sea, no somos demasiados humanos. No nos podemos dejar meter ese gol en la cabeza, que realmente somos muchos. El problema aquí es que el ego de nosotros es muy grande, se sale del universo. Y es básicamente eso. Que yo, por ejemplo, en este momento quiero compartirles que acabo de tener mi cartón de ignorante, lo tengo ahí en los marcos. Porque yo veo... Qué bien, qué bien. ¿Dónde lo dan para eso? Yo lo generé porque también generé unos diplomas para los campesinos. Los campesinos son en este momento ingenieros vitales. Ellos son, nadie los ve como profesionales y sin el campo y sin la comida no hay nada. Pero la gente lo ve al ingeniero agrónomo que salió de la UTP, porque salió con el cartón y lo ven por allá, pero el campesino que realmente trabaja no lo tienen en cuenta y no es un profesional, y es un profesional. Entonces yo creo que hay que, usted ve, doctora, lo dicen los doctores, que uno llegaba y veía una pared llena de puros diplomas, sí, pues porque eso es el ego. Pero un diploma lo hace uno, ¿entiendes? Yo fui explicado hasta billetes de 10.000. Yo solamente quería decirles que agradecerles de verdad que la palabra y que por favor hagan esto más de seguido. Bueno, estoy emocionado aquí. Cada 8 días. Muy agradecidos. Vamos a despedirnos con un fuerte aplauso. ¡Eso! También está a la venta el libro para por que favor. lo firme con el autor el que quiera adquirirlo. Muchas gracias. Dentro de 8 días estaremos con Héctor Ramírez, Grietas en el cielo. Un libro muy bello, una narración muy sensitiva de Héctor Ramírez, que es un escritor de Manizales. Nos acompañará dentro de 8 días a las 6 de la tarde. Gracias por asistir.